La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira. Un aula se abre para darte voz, para que el silencio no sea tu razón. Palabras tan ciertas, las del corazón, tendrán siempre un sitio en nuestra canción. Son las 9:05 de la noche. Sean bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de Aula Abierta. Como sabéis, el objetivo de nuestro programa es traer todas las semanas, las noches de los miércoles, un tema de interés para todas las partes. Para la parte profesional, maestros y profesores, y para los padres. Si ya la semana pasada disfrutábamos de dos seres extraordinarios, de José María y de Pedro, y con ellos hacíamos un repaso del estado de situación en el que se encuentra la educación en nuestra localidad, esta semana os proponemos colarnos de lleno en el aula. Os proponemos conocer las luces y las sombras de una propuesta metodológica que, no siendo nueva, se recupera y está entrando con fuerza en las aulas. Lo conocemos como trabajo por proyectos. Conocer algunos de los productos típicos del entorno, así como las profesiones relacionadas con ellos, y reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad, son elementos estratégicos del currículum educativo andaluz. Desde aquí animamos a participar en el Día Mundial del Pan, que se celebrará el próximo fin de semana. El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Pan de Alcalá, y bajo la producción de Engranajes Culturales, prepara un abanico de actividades dirigidas a mayores y, sobre todo, a jóvenes escolares. Al teléfono tenemos a Eulogio, responsable de la Asociación Pan de Alcalá. Buenas noches, Eulogio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender a los micrófonos de Aula Abierta. Hombre, siempre un placer, hombre. Buenas noches, Eulogio. Soy Enrique. Nos conocemos personalmente. Sí, hombre, nos conocemos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. No he presentado a nuestros acompañantes, pero uno de ellos es el colaborador Enrique Montaño. Ajá. Y el otro es José María Pérez, ahora los presentaré. José Ignacio Pérez, ahora lo presentaré con más tranquilidad. Mira, Eulogio, Sí. nos ponemos en contacto contigo porque, evidentemente, como he empezado la nota de actualidad, he empezado citando a dos criterios de evaluación de primaria, que se trata de conocer algunos de los productos típicos y, sobre todo, las señas de identidad culturales. ¿De qué manera los talleres de este fin de semana pueden servirle a los chicos y chicas de los colegios y de los institutos de Alcalá de Guadaira? ¿Qué talleres son y de qué manera pueden servirle? Hombre, pues puede servirle y mucho porque tenemos varios talleres. Los talleres tienen una duración cada uno de 15 minutos, o sea, son micro talleres, porque claro, es para abarcar el máximo público posible. Como lo hemos hecho este es el tercer año, vamos, siempre ha habido una afluencia grandísima, por eso
la necesidad de reservar las plazas porque pueden verse que cuando lleguen allí no hay plaza ya. Y bueno, y lo que ocurre es que como seña de identidad de Alcalá, evidentemente, Alcalá de los panaderos, pues por su nombre lo indica. Y los talleres, pues tenemos un microtaller de pan, siempre lo hablamos, de 2 cada uno. Son talleres que le explicamos a los niños cómo se hace el pan, entonces pues tenemos allí una amasadora y hacemos en directo una masa y formamos varias piezas típicas de Alcalá y luego pues le damos masa a los niños y al adulto, el que quiera. Y le decimos que si son capaces de formar esas piezas, entonces ellos forman la pieza de pan. Eulogio, ¿sí? ¿Te consta que los colegios e institutos hayan sido informados para canalizar a los alumnos a esa actividad? Hombre, se ha informado por muchos medios, por radio, por Facebook, también se han repartido folletos, en fin, vamos. ¿Animarías entonces a los profesores ¿Sí? que animarías a los profesores que están ahora escuchándonos, que no serán pocos, a que canalicen la información a sus alumnos y puedan aprovechar la actividad, ¿verdad? Hombre, por supuesto, porque además, como hablaba, además del microtaller de pan, tenemos también un cuentacuento que es Filiberto Chamorro, vamos, ya con un prestigio ya, pues sí, ya lo conocemos. a nivel nacional, sí. Bueno, y va a hacer también cada 15 minutos un cuento orientado en la panadería, ¿sabes? Para niños y mayores. Vamos, además que Filiberto es un fenómeno, además ya lo conoceréis. Filiberto es sobradamente conocido no solamente en Alcalá, sino yo creo que a nivel nacional es un cuentacuento de primer orden. Mira, y ahora que estamos hablando de Filiberto, no estaría mal, ¿qué os parece, compañero, dedicar un programa a la conexión entre la escuela y esos seres especiales que son los cuentacuentos? Una idea fantástica, Ignacio. Hay que hacerlo. Bueno, Eulogio, pues todo el ánimo del mundo, que la actividad os vaya bien y que se pueda repetir año tras año. Animamos a todos los profesores y maestros de colegio a que se lo digan a sus alumnos y que vayan, como tú dices, inscribiéndose, ¿no? Eso es. Además, bueno, hay más actividades. Tenemos también visita al molino del Algarrobo también, que hay un actor disfrazado de árabe que le explica el funcionamiento del molino en aquella época. Hay también microvisita a la harinera, hay también juegos del pan. Y hay también, en fin, es que hay bastantes cosas. Muchas todo actividades. gratis, Bueno, todo gratis. Eulogio, y nos puede, para terminar, hacer el favor de recordarnos día y hora exactamente. Pues mira, pues el sábado y domingo, sábado 19 y domingo 20, o sea, este fin de semana, sábado y domingo este fin de semana, y los horarios son desde las 11 de la mañana hasta la 1:30. Cada 15 minutos, un microtaller. Perfecto, pues muchísima suerte, Eulogio, gracias por atendernos. Y enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo, Eulogio, de difusión de este producto tan nuestro como el pan. Enhorabuena. Venga, y hombre, enhorabuena por el programa, hombre, que es una buena iniciativa, muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego, adiós. El consejero Javier Imbroda avanza medidas para impulsar la modalidad dual de la formación profesional, después de que ésta haya crecido en 528 proyectos. Entre estos proyectos, en el Instituto de Educación Secundaria Doña Leonor de Guzmán se ha implantado el módulo de panadería. Al teléfono tenemos a Rosa, la responsable de uno de estos proyectos de formación profesional. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros. A vosotros por contar con nuestro centro, con el Instituto Doña Leonor de Guzmán, que bueno, que ya en Alcalá pues está siendo referente en la FP desde hace ya 12, 13 años con el ciclo de atención a personas en situación de dependencia y este año con el de panadería, repostería y confitería. Que además viene al hilo de la información que acabamos de dar, ¿no? Del Día Mundial del Pan, y que evidentemente es una de las industrias señeras de nuestra localidad. A ver, mira, es que me llamó la atención cuando leí la información porque hablaban de unas medidas para impulsar este modelo de formación profesional, la dual. ¿En qué consiste? He escuchado hablar de una figura que es la del profesor prospector. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función? Bueno, pues la función de la figura del prospector de empresa, el profesor prospector, es una figura que surge ahora, ha surgido pues en este mes con unas instrucciones en Andalucía
que se publicaron el día 10 de octubre, ¿sí? Y que se establece como medida para impulsar la FP. Bueno, a mí personalmente a mí me alegra, ¿no?, que surjan noticias como esta, que ponen en valor la FP, que ha sido siempre una formación que se ha tenido en cuenta como menos academicista. Totalmente de acuerdo contigo. Además, recuerda aquello que tanto se habla de la formación profesional, que el que no valía para el instituto, que fue esa formación profesional. Sí, bueno, la verdad es que todavía queda un resto, ¿no?, de ese pensamiento. Rosa, mira, la FP es tan importante ahora mismo a nivel estratégico, porque evidentemente un país tiene que tener profesionales de un montón de sectores, y eso se ha perdido, que también te invito a que otro día dediquemos un programa a la FP concretamente. Estupendo. ¿A cuántos jóvenes da servicio ahora mismo los módulos que tenéis en el Instituto Doña Leonor de Guzmán en formación profesional? Sí, pues en el ciclo de panadería hay 20 alumnos matriculados en el primer curso, porque es 100% dual. Entonces, cuando los ciclos son 100% dual, las plazas suelen ser 20 alumnos matriculados. También tenemos el ciclo de atención a personas en situación de dependencia, que ahora mismo creo que son 30 en matrícula de primero, ¿sí?, más el curso de segundo curso, que son 12, y también está la formación profesional básica sobre informática, perdón que antes se me ha olvidado también mencionarla. O sea que tenéis 3 modalidades dual, ¿no? La FP básica de informática no es dual. Bien. Oye, ¿se animan las empresas a colaborar con los institutos, con vosotros? Pues nosotros, que siempre hemos tenido un buen tejido empresarial, tanto en Alcalá de Guadaira como en el entorno. Las empresas siempre han sido muy colaboradoras, y de hecho la FP dual, tanto en el ciclo de dependencia como en el de panadería, han surgido a demanda del sector empresarial de Alcalá. Pues buena noticia, sí. Nos lo plantearon desde la asociación Paz y Bien hace 4 años, a demanda de ellos, porque siempre que hemos nosotros colaborado han echado en falta pues una formación más extendida a lo largo del tiempo. Bien. Oye, Rosa, pues por favor, cuando vayamos a meter mano a este tema, contamos con vosotros, que el tema de la formación profesional es de importancia estratégica, yo creo, que a nivel nacional. Mira, ¿te animarías a decirle algo a los jóvenes que no saben por dónde encaminar sus estudios para que se animen por la formación profesional? Bueno, el conocimiento te da el poder, ¿no? La información te da el poder. Yo les recomiendo que investiguen sobre el portal de FP en Andalucía, toda la amplia oferta que hay. La verdad es que en Alcalá de Guadaira hay muchos ciclos ya implantados de distintas familias profesionales que cubren muchos sectores. Los más relacionados con el pueblo, ¿no? La panadería, más relacionado con la panadería en Alcalá. Era impensable, ¿no?, que no hubiese un ciclo de panadería hasta ahora. En cuanto a atención a personas en situación de dependencia, también hay mucha demanda en el municipio, con empresas pues tan importantes en el sector como Paz y Bien, como San Juan de Dios, atención a mayores. Y bueno, me preguntaste antes por la figura del prospector, no te contestaba. Del prospector, nos hacemos la idea que lo que hace es sondear la participación de empresas, ¿no? Y de alumnado. Es lo que siempre hemos hecho. La FP funciona porque hay empresas atrás que acogen a nuestro alumnado y porque luego las emplean a nuestro alumnado, si no, no tendría sentido formar a profesionales. Hombre, en el caso del módulo de panadería, imagínate las salidas que puede tener, ¿no? Claro. Evidentemente está en una de las cunas del pan. Sí, la figura del profesor prospector es algo que estamos haciendo pues desde que nace la FP, buscar las empresas, hablarles de las bondades de nuestra formación, difundir la FP siempre que podemos. Ya digo que es algo que siempre se ha hecho y ahora parece que lo quieren impulsar, lo quieren remunerar. Institucionalizar, ¿no? Que sea formal, darle ese carácter de formalidad, pero siempre se ha hecho. Y la verdad es que, no sé qué afectación va a tener entre el profesorado de FP, porque el profesorado de FP que es vocacional. Entonces no lo hacemos para que nos paguen un extra, ¿no?, como plantea la profesión. Y la verdad es que esa inversión sería más necesaria en recursos que no existen, ¿no? Porque el ciclo de panadería precisamente se ha montado en el Instituto Doña Leonor de Guzmán a coste cero prácticamente, porque no tenemos material, no tenemos recursos
y estamos a expensas pues de conseguirlo. Bueno, pues entonces, Rosa, yo creo que nos vamos a despedir de ti, pero que te vamos a lanzar la mano para que os paséis por aquí. Hacemos un programa temático concreto de la formación profesional, clavándole el diente de lleno. ¿Te parece, Rosa? Estupendo. Pues muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, adiós. Palabritas con B, son facilitas, te las tienes que aprender. Con esa canción te las vas a saber. Vamos a aprender, vamos a aprender. Vamos. Todas las formas del verbo haber, deber y también caber. Todas las formas del pasado, del verbo ir, iba, ibas, ibais, íbamos, iba. Las formas de los verbos que terminan en vir, excepto hervir, servir y vivir. Por ejemplo, prohibir, subir. Oh, na, después de esta canción. Las reglas te las sabrás del todo hoy. Y sabiendo esto, A mí me gusta como tú trabajas. Claro, a mí me gusta por proyectos, porque con libros es que te mandan una página todos los días y actividades. Casi nada. A ver, casi nada, lo único que haces es actividades. Entonces a mí me gusta por proyectos, hacer el trabajo y cosas. Proyecto y controles. Bueno, proyectos y controles. Proyecto, ese es nuestro tema. Y a eso le vamos a meter mano ya del tirón. Como decía, se encuentran en el estudio Enrique Montaño, colaborador directo, prácticamente el dueño del programa, porque es un mago. Cada vez estoy más sorprendido de tu persona. Ya me habían hablado, pero es que eres tremendo, tío. Gracias, pero no es para tanto. Te lo aseguro, Enrique. Visitar tu blog es alucinar. La canción que acabamos de escuchar pertenece a Cantagrafía. Sí. Es uno de los proyectos que hicimos el año pasado con los alumnas y alumnos de sexto, y bueno, hay varios productos finales, varias canciones que son eso, los productos de ese proyecto. Pues ya te digo que es que envidia no saber música como tú y poder aprovechar eso, pero bueno, así los niños me dicen que van y vienen al colegio alucinando. Claro. Enhorabuena. Van ilusionados al cole. Y José Ignacio Pérez. Buenas noches. Buenas noches, José Ignacio. Él es compañero que ejerce su profesión en la localidad vecina de Utrera, en el colegio Al-Ándalus, ¿no es así? Al-Ándalus de Utrera, así es. Bueno, pues está aquí con nosotros porque fui cogiendo pistas poco a poco de él, me fueron hablando en distintos lugares de él hasta que lo conocí. Como pasa muchas veces las cosas en la vida, no sé si por casualidad o por causalidad, pero al final te conocí en tu colegio dando un curso de formación. Y eras tú. Era yo. José Ignacio. José Ignacio, además, es formador habitual de los centros de profesores, ¿no? Cuenta un poco esto. Normalmente cuando los centros hacen formación en centro, necesitan normalmente a un asesor que les forme en la temática que están ellos trabajando, y cuando trabajan temáticas con referencia a la metodología, trabajo por proyectos, el uso de los textos, matemáticas también, cómo meter todo esto, trabajo cooperativo, pues normalmente ahí estoy yo. Ahí está tú. Sí, y además es cierto que me fueron hablando de él en distintos lugares y digo, ¿quién será este José Ignacio? Hasta que lo conocí. Bueno, pues aquí se encuentran con nosotros. A ver, esto del trabajo por proyecto, vamos a sentirnos cómodos, vamos a hablar de esto. Mira, el trabajo por proyecto es una terminología muy utilizada últimamente. Y muy amplia. Muy amplia. Sí. Y probablemente José Ignacio me ha insistido mucho que él es muy particular, un enfoque muy particular del trabajo por proyecto. Es verdad que existe una teoría, una definición teórica concreta y precisa de lo que es el trabajo por proyecto. Pero en la práctica se utiliza este término de trabajo por proyecto interpretado de muchas maneras, sí, lo cual puede tener en unos momentos más crítica, en otros momentos menos crítica, pero sí lo que es verdad que se está abriendo paso en las aulas. Vamos a ver cómo definiríais vosotros los elementos esenciales que no pueden faltar en un trabajo por proyecto para que lo sea. El que quiera de vosotros. Mira, el trabajo por proyecto en realidad es un enfoque metodológico que metes en el aula, en realidad que tú realizas en el aula. Parte de la idea de que quieres hacer algo, y es lo que tú haces en tu vida cada día.
La vida del adulto es un trabajo por proyecto diario. Lo que ocurre es que nosotros lo tenemos totalmente mecanizado. Eso es un trabajo por proyecto. ¿A qué nos lleva? A alguna necesidad, que es de donde parte todos los proyectos, que tiene el alumnado, bien de una forma porque la tienen y punto, o porque tú le haces sentir esa O necesidad. sea, yo detecto ahí dos elementos. Sí. El elemento contextual, es decir, de la vida del entorno, Sí. como has hablado de que la vida de los mayores, el proyecto es algo habitual, y sobre todo el concepto necesidad. Sí, Generar con una necesidad. Bueno, Que puede ser compañero- necesidad o ilusión. O ilusión, bien, por ahí sí que voy yo, porque me gustaría distinguir entre el trabajo por proyecto más arriba, más abajo en los cursos de primaria y de secundaria. Mira, pero al teléfono tenemos a María, la directora del colegio Manuel Alonso. Hola, buenas noches, María. Hola, buenas noches, Ignacio, ¿qué tal? Pues mira, encantadísimo de que estés con nosotros. ¿Conoces a Enrique Montaño? Sí, lo conozco, tengo ese honor, ese Te gran lo honor. presento, hombre. Enrique Montaño, María, ¿qué pasa? una persona que todas las me mañanas... tiene aborrecido ya, me está aborreciendo ya. No, nunca. Aprendo muchísimo todos los días de él. Bueno, María, Es mira, mutuo, María, gracias. yo te pediría, María, que continuases con nosotros al teléfono Sí, y por que supuesto. participases las veces que quisieses como si estuvieses en el estudio, aunque yo tengo algunas preguntas muy concretas porque tu Sí. función como directora nos permite ver esto del trabajo por proyecto desde un punto de vista muy interesante. ¿Vale? Sí, Entonces, claro, sí. a ver si te voy sacando estas preguntas. A ver, estamos hablando de esos elementos esenciales, ¿no? Del trabajo por proyecto. Un trabajo por proyecto tiene que ser un trabajo funcional y contextual. Y contextual. Y contextual. Y parte de una necesidad. Tú Sí. sumas... Yo sumo la ilusión. El trabajo por proyecto normalmente se basa en detectar los intereses, las cosas. Esa Interés, esa- necesidad. Sí, Sí, Interés, sí, sí, interés. sí. El interés el interés es del lo que uno alumnado. tiene en cuenta y es lo que al final el alumnado Es lo que lo una engancha. una de las necesidades que tiene. El Claro, interés, claro. cubrir esa incógnita que ellos tienen, Ajá. es lo que les engancha a esta necesidad, es lo que les engancha a ellos a trabajar, a ir a emprender un camino hacia la respuesta a una que le serie, a una cubra- serie de situaciones problemáticas, que ahí ese va. es otro de los elementos clave del trabajo por proyectos. Trabajamos en base a situaciones Situaciones problemáticas que hay que resolver. Son situaciones problemáticas, no como se entiende los problemas de los libros de texto, sino situaciones problemáticas reales. Relacionadas con la vida cotidiana. Como Lo bien has dicho. más importante que dice Enrique, reales. Vale, Totalmente contextualizadas y los niños tienen muy claro dónde. ¿Dónde- Vale, pues entonces... ahí Hay cuando más hablamos... elementos, hay más elementos. Sí. Si quieres, que podemos seguir enumerando elementos, que es que esto no se ha acabado. Sí, No, es que claro, lo que empezáis pasa a tocar elementos que claro, a mí me dan No, por traer... tendremos que llevar un orden porque si no... Sí. Mira, vamos no. a ver. El elemento necesidad o interés como una especie de reto, porque tiene que ser contextual, muy contextual. Tenemos un audio de de Ignacio, el compañero también de Manuel Alonso, y el colegio invitado es Manuel Alonso, que tiene una visión, digamos, doble, ¿no? Del Sí, trabajo por proyecto. tanto como jefe de estudios, que es jefe de estudios de nuestro centro, y también, bueno, yo he tenido a su hija, María, en mi clase, 2 cursos. También tuve a la hija de María, Sí, nuestra también. directora. Todo Sí, queda en casa. Sí, está todo en casa. y entonces tiene la visión, tanto Nacho como María, de equipo directivo y de padre. y Vamos a madre. escuchar entonces el audio de Ignacio. Venga. Yo te puedo dar la versión desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista de padre y también como maestro y jefe de estudio del centro. Pero la verdad que creo que ambas coinciden. Y es que los alumnos, los niños y niñas que trabajan por proyectos, la principal característica que yo destacaría es que están muy motivados y que lo hacen de forma natural, autónoma y no como un trabajo añadido, como algo que tienen que hacer por obligación. El aprendizaje por proyecto para mí es un aprendizaje funcional, significativo. El niño de forma natural aprende a aplicar los contenidos que se están trabajando en su quehacer diario. Además, ellos, pues, como te dije antes, prácticamente no se dan cuenta que están aprendiendo, que están trabajando. Entonces, de ahí deriva, yo creo que el éxito de este tipo de trabajo. Cuando tú ves que tu hija ha llegado del colegio y está deseando terminar de comer
para meterse en su cuarto y seguir investigando, o cuando te pregunta de qué forma puede mejorar un determinado trabajo, tú le ves la cara y te das cuenta que está disfrutando con lo que está haciendo. Yo creo que esa es la mejor experiencia que se puede llevar un niño de su etapa escolar, ¿no? Que haya ido contento al cole y que haya disfrutado con todo lo que ha aprendido. Otro de los puntos a destacar serían los valores implícitos que conlleva este tipo de dinámicas, ¿no? Como serían la creatividad, compañerismo, esfuerzo, dedicación. Bueno, mira, aquí en el estudio se están haciendo los dos gestos, como diciendo, si es que son esas son las claves, ¿no? Esas son las claves. Claro, A ver, totalmente. una de las claves es que veamos que nuestra hija o nuestro hijo, cuando llega a casa, quiere seguir trabajando porque está motivado. Sí, vamos, yo te puedo contar la anécdota de niños que empezaban su jornada laboral, escolar. Bueno, es que al fin y para al ellos cabo era lo como un mismo. trabajo, era como Para un ellos lo trabajo. mismo. Y cuando estábamos con el proyecto del PAN, ellos empezaban el colegio, estaban, o sea, dijo para quién era el encargado de llegar antes, o sea, porque había días que cuando horneábamos pan en el cole, había que llegar antes o algunos terminaban un poquito después, y ahí no había ningún problema, al revés, es que los niños querían ir antes al colegio y no les importaba salir más O tarde. sea, la motivación está Sí, clara. Y en mira, casa está también. ahí. Ha hecho un comentario. Una de las cosas que quizás yo he vivenciado más con mis alumnos es las ganas con las que vienen al cole. Pero eso me lo han confirmado después los padres, porque yo simplemente he ido trabajando y han ido pasando los días, pero cuando los padres han tenido oportunidad de hacerme comentarios como más personales, pues me han dicho, oye, que mi niña, ¿tú qué le haces a mi niña que quiere venir todos los días? Ha venido, está enferma, el termómetro se lo ha guardado. Digo, ¿qué estás hablando? Dice, es que no quiere perder días. Digo, Dios, porque hoy tengo que exponer, por no sé cuánto. Siempre tienen, Sí, mira, y van súper ilusionados. A mí me recuerda un comentario que me hizo, no sé si Manuel, si Manuel Jaén o tú, Enrique, que era, bueno, mañana dejemos decidir a los alumnos que vengan aquellos que quieran. A ver cómo se quedarían las aulas, ¿no? Eso es importante. Nacho, yo en ese sentido también muchas veces Sí. me ha ocurrido que incluso los padres desconfían un poco, ¿no? Porque como se lo pasan bien en el cole Ya. y los niños Ya. tienen la sensación, como comentaban antes por ahí, ¿no? Con cantografía y con otras cosas que están aprendiendo las reglas de ortografía sin trabajo, sin copiarlas 40 veces, ni rellenar 7 mil huecos, Sí. llegan tan contentos a casa, ¿qué habéis hecho? Pues hemos estado cantando, Entonces los padres venían al principio, ¿no? Ya estamos acostumbrados un poco como desconfiando, pero es que los niños aquí no hacen nada. Yo decía, no, sí lo hacen, pero lo hacen con mucho. Pero diferente, lo hacen. Es distinto. No estamos, Cuesta trabajo los eso. contenidos, como yo digo, los contenidos sí se transmiten, ¿no? Y se enseña, pero las competencias no se enseñan, las competencias se adquieren. Mira, María, y para precisamente... adquirirlas es haciendo, evidentemente. Claro, sí. Precisamente la semana pasada hablaba Pedro y decía, hablaba de los campos de lucha, y precisamente aquí se genera un campo de lucha entre generaciones. Ellos, la generación de los padres, que prácticamente es nuestra generación, tenemos asumidos en el subconsciente una forma de operar en el aula. Nuestra historia fue por otro lado, ¿vale? Es una historia que nos ha hecho ver que las tareas del aula van por otro lado. Entonces, evidentemente, surgen la sospecha, el nerviosismo en el momento en que... Los miedos en el momento que en el colegio Miedo a lo no se desconocido. está actuando del modo en que ellos tienen asumido como debe ser. Sí, A ver, eso, es el miedo a lo desconocido. desconocido, No, totalmente. esto no sé lo que es, de hecho. pero bueno, tengo un audio por a ahí ver, que compañero, Sí. vamos a lo práctico, Venga. práctico. En ¿Cómo? ese sentido, sí. Dime, María, dime. Sí, en ese sentido, yo, bueno, sobre todo al principio, ¿no?, de empezar a trabajar en el centro de esta manera, es cierto que esa desconfianza está ahí, ¿no? Pero hay cosas que yo siempre digo a los padres y bueno, que al final, pues tienen un resultado positivo, ¿no? Y ellos ven que sí, que es una manera buena de trabajar Ya. por varias cosas. Claro. En primer lugar, porque ellos saben, y nosotros se lo comentamos y ellos lo saben, que estamos respaldados también por un decreto, estamos respaldados por normativa. Sí, Claro. Ellos saben que el mundo está cambiando, el Sí. mundo no es el mismo mundo donde nosotros vivíamos. La sociedad del siglo XXI requiere de otras competencias y de otras destrezas y de otro tipo de enseñanza. Después, muy importante ya a nivel concreto, que los docentes que están llevando a cabo ciertos proyectos, y es lo que yo siempre les digo, y Enrique lo sabe, cuando llegaba al principio con tantas ganas, yo decía, vale, muy bien, parece genial, como lleguemos al fin, ¿no?, a conseguir los criterios de evaluación que están ahí en normativas, que, Sí. bueno, es un poco mi labor como directora, ¿no?, el Sí. velar porque eso se cumpla, ¿no? perfecto.
tú lo vas a hacer por otro camino, pero esos criterios tienen que estar ahí, tienen que ser referentes, tienen que estar explícitos y tienen que ser conocidos por los padres. Sí. Si eso es así, eso da mucha tranquilidad. Ellos saben... María, y es que te estás acercando un poco a la pregunta clave que yo tenía preparado para ti. Sí. Porque eso se lo dice, por ejemplo, cuando tú conoces a Enrique, se lo dices a Enrique. Pero se lo dices también al que habitualmente y de manera tradicional está trabajando con el libro de texto, le dice, oye, que esos criterios de evaluaciones están ahí. Tienes que conseguirlo como sea, porque evidentemente cuando lees la normativa, y precisamente José Ignacio tiene muchos conocimientos de normativa, cuando lees la normativa empiezas un poco a reflexionar sobre cuál es la práctica de aula que realmente está más dotada para conseguir eso. Las competencias clave, al fin y Mire, al cabo. voy a hacer un inciso aquí porque yo la primera vez que lo leí me quedé un poquito como a cuadros, ¿no? En toda la legislación vigente te hablan siempre del trabajo por proyecto y otras técnicas de trabajo cooperativo y demás. En las instrucciones de 11 de marzo, creo que era la página 56 por ahí, nos indican el trabajo por proyecto como una medida de atención a la diversidad ordinaria. Pero curiosamente, se puede leer, yo no tengo el texto delante para leerlo literalmente, pero ahí puedes leer que los compañeros que decidan programar por proyecto tienen que dedicar en la programación una parte a explicar cómo es esta metodología. Sin embargo, otra metodología que no se aconsejan como práctica para la atención a la diversidad, no hace falta explicarla. Y yo me quedé un poco como digo, bueno, tendría que justificar mi forma de trabajar si va por otra vía de la que me está indicando. El mismo decreto. Es una instrucciones. La propia normativa te está invitando y te está diciendo que pero si yo elijo esta, tengo que explicarlo en mi programación. Sí, pero digo, vaya. Sí, pero, sin embargo, sí. Dime, María. Sí, me perdona, es cuando empezamos, que me estás comentando, cuando hablamos en el claustro de trabajo por proyecto, evidentemente no todos los docentes están en el mismo nivel, ni tampoco es deseable, por muy convencidos que estemos algunos, yo como profesora, como madre, de las bondades de este método, ¿no? De cómo contribuye, de que es un método muy adecuado para conseguir las competencias. Tú no puedes llegar a decirle tampoco a ningún compañero, oye, es que lo que has hecho hasta ahora no vale, lo que estás haciendo no vale, vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Y precisamente, María, Entonces, sí. Precisamente antes estábamos diciendo aquí en el estudio, antes de empezar, que es que uno de los grandes caballos de batalla es ese, es la formación del profesorado. Pero porque claro, hay porque es que puntos, todo el mundo no tiene la preparación, no, porque en la carrera universitaria no se trabaja, no hay una formación. Casi todo el mundo que trabaja por proyectos ha adquirido una autoformación externa y que además, pues en muchos casos, ni siquiera está subvencionada ni financiada, sino que en los CEA hay poca formación. De forma externa te la tienes que costear tú mismo. Autodidacta, totalmente. Yo creo que el aprendizaje entre iguales también, ¿no? Es lo que decía antes el compañero, que nosotros también en la vida trabajamos por proyectos, y así es. Y yo lo creo firmemente que lo que estamos haciendo en el centro también es un proyecto docente entre compañeros que tienen unas características muy similares. Y hay que partir, si me permite, de varios puntos, ¿no? Que es cuando llegamos al claustro, lo primero que tenemos que tener muy claro es que dentro de nuestro proyecto educativo tienen que estar las líneas pedagógicas que apuestan por la metodología activa. Eso es el referente y es lo que va a sustentar el trabajo de un centro. Y ahí ningún profesor te puede decir yo sí, yo no, es que esto es nuestro proyecto educativo y lo que identifica al centro, ¿no? Y bueno, o sea, que el elemento proyecto de centro es muy importante desde el punto de vista es primordial. Después, en segundo lugar, yo creo que hay que también respetar los ritmos de los distintos docentes y sus estilos docentes. No podemos cambiar de la noche a la mañana a nadie, ni se pretende, ni nada es perfectamente bueno y absolutamente malo, sino que, bueno, esto hay que ir poco a poco mostrando lo que se va haciendo y se va creando también un efecto contagio, porque se ve, en los niños se ve la ilusión, se están viendo buenos resultados, se están viendo buenos resultados académicos y buenos resultados posteriormente en secundaria. Entonces eso los profesores lo van viendo, los compañeros lo van viendo, y por lo tanto la coordinación es otro punto fundamental para que entre los profesores se vayan haciendo cosas de manera inicialmente conjunta, de manera más puntual, de manera conjunta. La formación dentro del centro, aparte de una formación reglada y una formación que esté refrendada por el equipo directivo, que como ha pasado en el centro, y Enrique lo sabe, y hemos dicho, bueno, este año nos vamos a formar todos, lo que se dice, todos en este tema. Mira, entonces, decía... eso ya es de mucha ayuda. Y el último punto, si me perdona, es
el tema de que tiene que haber también a nivel organizativo, a nivel de directivo, Sí. una flexibilidad en los horarios, en los tiempos, en los recursos, Sí, claro. para que sea posible este tipo de métodos. Mira, eso lo tenían muy claro los inspectores que teníamos el año pasado. Evidentemente, un tratamiento globalizado, un tratamiento holístico, no se puede parcelar en horas cuadriculadas en la pared. Porque además te garantizas, trabajando por proyecto, te garantizas que trabajas todo de manera coordinada. Estás trabajando lengua sobre un contenido. No sé si sabéis que incluso la normativa viene especificado eso. O sea, la normativa aclara y explica que las asignaturas no deben entenderse como parcelas aisladas, sino que tienen que contribuir a la formación global de la persona. Es decir, que la propia normativa invita a que, oye, sí, tenemos asignaturas, pero esto lo que hacen es complementar la formación. Exactamente, participar en la formación general de un individuo. Sí, ¿no? sí, a veces reflexionamos sobre la normativa y es verdad que nos damos cuenta que la que tenemos ahora nos invita a todo eso. Es la que tenemos. En las orientaciones aparece miles de veces este tipo. Lo que ocurre es que, aunque es un texto prescriptivo, la legislación, después, a nivel de orientación metodológica, como que a pesar de que te lo cuentan, te lo dicen, se queda ahí como con las puertas abiertas. Para que se interprete, para que se interprete. Pero bueno, eso dentro de lo que cabe no es malo, porque yo lo interpreto como una flexibilidad para que haya eso, ¿no? Distintas interpretaciones y posibles acepciones de una norma que es amplia en su concepto, ¿no? Así es. Y después hay que tener claro que en los claustros de compañeros, pues efectivamente hay todo tipo de compañeros, hay gente que lo único que le falta es formación en este campo. Claro. Están muy interesados, pero no tienen al final formación, les da miedo, quieren hacer algo que desconocen y eso es muy complicado. Entonces eso necesita su tiempo. Y decía Daniel Casani al final del curso pasado, que tuvimos la suerte de tenerlo aquí en el Distrito Norte, decía, es que, le hice una pregunta y me dice, tenga usted en cuenta que la educación no puede ser como un cuadro enmarcado del siglo XVIII. Eso es un mensaje que hay que lanzar a los padres. Es verdad que nosotros vivimos una historia como alumnos, pero que no puede ser ese cuadro enmarcado, estático, paralizado. A ver, tenemos por ahí un corte que me gustaría escuchar, que deja unas claves que me gustaría comentar con vosotros. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Al principio era Hola, buenas noches a todos. Soy Marisa y tengo 4 niños. Y bueno, ya que estáis hablando del aprendizaje basado en proyectos, pues quería un poco lanzar unas cuestiones. Yo personalmente creo que es una metodología, una herramienta al servicio del maestro muy, muy valiosa. ¿Y qué pensáis sobre la evaluación en este tipo de aprendizaje por proyectos? ¿Cómo pensáis que debería ser esa evaluación, que a veces aparece como muy difusa y muy subjetiva? ¿Es necesario examinar? Y bueno, ya por último y para terminar, que a veces también se desprecia mucho lo antiguo y lo tradicional y pienso que tiene cosas importantes. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, pues ahí Marisa toca 2 elementos esenciales que me gustaría que lo comentaseis. La cuestión de la evaluación, que le preocupa tanto a los padres, que este programa es bueno que conecte con los padres para generar un canal de comunicación con esa otra parte tan presente en la escuela como son los padres, la evaluación y la parte más tradicional que también lo comentamos, que me refiero concretamente, lo saqué por ejemplo, al uso del libro de texto, que es toda una institución, el libro de texto que opera a nivel mental. Y que luego vemos cómo eso presiona en el aula a la hora de trabajar por proyectos. Sí. Mira, ¿Tienes algo que decir a la evaluación? Aquí Enrique trabaja en el 3er ciclo, yo trabajo en el 1º, entonces tenemos 2 visiones de lo que son los exámenes tradicionales, quizás. Bueno, pues entonces, perdona, me tienes que hablar luego cómo comenzáis un proyecto. Un proyecto. Pero háblame de esa evaluación. De la evaluación, mira, cuando decimos evaluación, a nivel de la comunidad educativa muchas veces se traduce en exámenes escritos. Eso en 1er ciclo normalmente, sea la metodología que use, no es lo más habitual. No es tan habitual a lo mejor como en el 3er ciclo. Claro. En el caso de mi aula, yo utilizo pruebas escritas que no dejan de ser cualquier tipo de escritura, de texto escrito que haga el alumnado. Unas veces lo hace de una manera más individual, otras de una forma más cooperativa. Y lo que es el documento más importante que tengo yo de evaluación es el portfolio.
tengo una serie de... Portfolio y portafolio. Portafolio. Sí, bueno, se le suele llamar portfolio. Sí, cuando es más educativo, para diferenciarlo del más de evaluación. Ahí va. Sí. Bueno, portafolio. Es un documento. Básicamente es eso, al final. Sí, que sí. Lo que pasa es que este tiene como dos vías. Durante el curso es un documento vivo que son, son pruebas escritas que el alumno tiene oportunidad de mejorar en cualquier momento, porque al fin y al cabo yo evalúo a final de primero, o mejor dicho, a final del ciclo en segundo. Y este es con lo que yo evalúo realmente al alumnado. Son aquellas partes realmente importantes que me cubren todo lo que es el currículo. Yo en el tercer ciclo... Claro, ahora en tercer ciclo pues nos tiene que dar la visión. Es que en el tercer ciclo yo utilizo, o sea, si vierais la tengo aquí, lo que pasa es que no lo puedo enseñar por la radio, pero no se puede enseñar por la radio, pero si vierais la aplicación con la que yo evalúo, es que estoy todo el rato evaluando en realidad. Claro. Porque todo lo que se produce en el aula yo lo voy registrando. Lo que pasa es que ya no es solo una prueba escrita o un examen, sino que cada vez que un alumno hace una exposición oral, yo tengo una rúbrica abierta. Entonces aparece el concepto de rúbrica, que a la gente les cuesta un poquito, pero que en realidad cuando empiezas a usarlo ves que tiene una utilidad y tiene un sentido. Y entonces todas las tareas importantes se evalúan con rúbrica y los alumnos pasan de hacer únicamente exámenes escritos a entregar una serie de trabajos, a hacer una serie de investigaciones, y todos esos resultados, todo ese portfolio que se va completando con la información que se va adquiriendo, las puestas en común, las exposiciones que se hacen en clase, todo eso se va evaluando. Tengamos en cuenta que los padres, o sea, que la evaluación es mucho más continua, el control como la nota de las notas. Sí, es que Ignacio, ahí está, que es la parte que yo no quiero tocar, porque he dicho, normalmente lo tradicional es el examen. ¿Cómo cubro yo esta parte escrita? Pero es que no nos podemos olvidar del resto de la evaluación, como ha dicho Enrique. Claro, es que la evaluación todos los no demás, es solo el examen. no se puede ceñir algo escrito. No refleja todo el aprendizaje y toda la competencia que ha adquirido un alumno. Además, el examen termina siendo una prueba escrita, pero hay un pilar fundamental de la comunicación que es la oralidad, que no lo recoge. Claro, la realidad espontánea, la realidad formal, cuando expone y cuando participa. Y que a día de hoy es un elemento fundamental de cara a las profesiones del futuro. Y que a las profesiones y verá como la comunicación oral es fundamental. Es fundamental en todas las áreas de la persona. Claro, eso genera un cambio de concepción con respecto a lo que ya teníamos. A los papás que nos estén escuchando, tengan en cuenta que hoy en día la comunicación oral es fundamental en la vida social, en la vida profesional y en la vida académica. Ténganlo en cuenta, y además eso que habitualmente no se ha evaluado, debe empezar a evaluarse, porque evidentemente los criterios de evaluación, y yo que soy del primer ciclo, tenemos son 12 de lengua, de matemática también, la oralidad ahí presente. La oralidad está cuando un niño está conectado con el profesor en un proyecto, el niño participa y esa oralidad es registrable. Claro. Pero tiene que existir. Y además te van dando muchos datos. La oralidad, entonces, no solo es la oralidad entendida como una exposición de un trabajo, sino la oralidad durante el trabajo. Cuando están hablando lo que te da pista de que está conectado. Cuando tú ves, tienes una clase de alumnos trabajando en equipo normalmente, y tú te vas acercando y tú puedes observar desde fuera y tú lo estás oyendo y te estás percatando de lo que cada uno realmente está adquiriendo. Y eso es observable y medible. Observable y medible. Siempre una rúbrica sea muy operativa. Claro. Voy a esto lo aún así, a mí me gustaría también decir que, oye, los libros están ahí, claro que están ahí, y son una herramienta, y por qué no, y no los vamos a demonizar, no se trata de eso. Son una fuente de información más, pero no la básica, única y irrefutable, sino una fuente contrastable, comparable a otras fuentes de información que nos permiten orientarnos en algún sentido y ver qué otras opciones hay también. Enrique, si nos centramos en cómo empezamos los proyectos... Sí, eso es un tema fundamental. Tú cuando te planteas qué proyecto hago, para que aquellos profesores, maestras y maestros que no sean que le falten todavía un poquito de para lanzarse a la piscina dentro del proyecto, ¿cómo le dirías tú que empieza un proyecto? Teniendo en cuenta que el proyecto parece que parte de la necesidad del alumno y que tenemos 25 alumnos. 25 necesidades. Hay un primer momento en el que le vamos a llevar una asamblea, un foro comunitario, donde tú recoges todas las ideas, intereses e ilusiones que tiene tu alumnado. Eso lo hago yo en septiembre, tal como llego del verano. Y ahí recojo yo las inquietudes. Como una presentación, preséntate, dime qué te gusta. Ahí va. Dime qué te gusta. y ahí voy yo recogiendo las ideas que tienen ellos. Sí. Por supuesto, yo esas ideas que tienen ellos las comparo con lo que la legislación me pide, y porque yo tengo que cubrir al final el currículo. Eso es sí o sí. Claro, trabajes como trabajes, tienes que cubrir el currículo. Perfecto. Y a partir de ahí yo voy cogiendo las ideas de los niños, algunas veces manipulo un poco para que me cubra yo las espaldas a nivel curricular, y puedo empezar a programar el año entero. Desde septiembre, el primer día, ya tengo yo las ideas de mis alumnos. Y a partir de ahí, pero claro, con los proyectos. Tienes 25 alumnos, tú ahí intervienes.
Yo intervengo. Tú intervienes, pues puede haber al que le gusten los caballos, claro, y al pero, que esté interesado pero a lo mejor por las naves ocurre espaciales. que yo supongo que Enrique estará de acuerdo, que cuando ellos entran en la dinámica de somos un grupo, un equipo, yo le hablo de equipo, aunque sean de 25 Sí, o trabaje de claro, 4 en 4, el equipo, sí, el y equipo. ahí hay una cosa que es el consenso. Ya. Desaparece Desaparece la votación. O sea, la sí. votación a mayoría desaparece. Sí. Hay que buscar siempre el consenso. Ellos te dicen qué intereses tiene, argumentan por qué. Claro. Y después, en esta conversación, igual que cuando estamos los adultos hablando y queremos ir a un lugar o a otro, al final se establecen acuerdos. Por los acuerdos Claro. a los que llegamos, se hacen durante este curso, pues vamos a hacer tales proyectos. Sí. Los proyectos en primer ciclo, hago unos proyectos muy concretitos, digamos, ¿no? No me embarco en grandes historias. Yo en tercer ciclo sí que puedo abordar. Claro, puedes de hecho, abordar en otras el cositas. centro tenemos algunos proyectos que sería interesante, a lo mejor que contactáramos ya con nuestro invitado de Manuel Alonso, que nos contara algunos de esos proyectos. Sí. Nosotros en Manuel Alonso tenemos algunos proyectos de larga duración, por ejemplo, que abarcan todo un curso, Claro. incluso proyectos interciclo. Luego hay proyectos que son microproyectos dentro del aula o proyectos por nivel. Hay que muchas fórmulas. Al final hay muchas recoge un fórmulas. poco la necesidad de estas ilusiones Sí, que pero tiene para el los alumnado. compañeros que a lo mejor están deseando de lanzarse a la piscina y trabajar por proyecto, pero necesitan la seguridad. Sí. Evidentemente eso de Mira, muchas a mí fórmulas. en un curso. Si yo entro por la mañana, mira, 2 temitas pero que nos queda. a mí en un curso Perdona, me Enrique, dije- mira, perdona. dime. Son y 49. Tenemos al compañero de Manuel Alonso Sí. al teléfono. Venga. Sí, A Manuel no, a Manuel. Vamos a José Manuel Manuel, Alonso, José sí. Manuel, corte. Entonces, Romero, corte. mira, me gustaría que comentaseis un detallito. ¿Qué puede estar pasando con el tránsito a secundaria? Pero eso es otro temazo, ¿eh? Sí, es otro temazo. Eso pero- no para hablarlo en un Uy, minuto. ¿cómo te metas ahí? Eso No, eso para hablarlo en un lo voy a minuto. pisar nada más. Estamos hablando por proyecto, pero el niño está trabajando en el sexto por proyecto. Sí, pero mira, yo y te voy a pasa, responder. ¿qué Te voy a- consejo le te voy a- daríais Bueno, a los compañeros? te puede ocurrir dentro del propio de la propia primaria, porque yo me puedo ver en la tesitura cada 2 años, dejo a los niños en segundo Ahí estás tú, y María. mi compañero de tercero, compañera de Vale. tercero, pues a lo mejor puede trabajar de cualquier otra forma. Ahí el proyecto de centro, ¿verdad, yo entiendo María? la pregunta de Ignacio porque es uno de los grandes temores también que tienen los padres cuando llegan al tercer ciclo. Bueno, es que están trabajando por proyectos y ahora cuando lleguen al instituto, que lo van a poner a estudiar todos los días, los niños no van... Y mira, la realidad pues nos ha mostrado que, bueno, los niños que han estado trabajando por proyectos, cuando han ido al instituto, nosotros tenemos doble adscripción en 2 institutos diferentes y en ambos los resultados han sido muy positivos, muy por encima de la media incluso. Entonces, ¿por qué es eso? Porque los niños, los contenidos son cíclicos, los contenidos van a volver a darlo, van a ver contenidos nuevos que no han visto nunca, pero nosotros los dotamos de estrategias. Vale, Claro. y los compañeros, Son los los más compañeros de competentes. secundaria Sí, son- empiezan a entender un poco el trabajo por Sí, van proyecto. entendiendo Claro, porque oye, lo porque ven, van ven que recibiendo, los van niños recibiendo tienen una alumnos muy atención competentes, Claro. muy reflexivos, muy críticos, Pero que además- que Están más toman críticos, saben decisiones. buscar Esos alumnos información. competentes que se han creado en primaria son competentes en todo, incluso en Claro. adaptarse a otro tipo, Claro. a otra forma Claro, de se adaptan. de trabajo. Lo que sucede es que se adaptan mejor. Ya. Bueno, los resultados parece están ahí, los que números tiene están ahí. muchas luces esto del trabajo por proyecto, Claro, claro. ¿vale? Yo creo que la sombra se encuentra precisamente En los miedos. en los miedos, exactamente. Si quisieseis, Miedos. ante al compañero, ¿cómo se llama? Manuel, ¿verdad? José Manuel Romero Jo- Cortés. José Manuel, Romero Cortés. que lo dejamos la semana pasada esperando y esta semana no va a esperar. Antes de eso, un consejo en 30 segundos para aquel compañero que tiene esos miedos. ¿Qué haría? Tiene que ser muy práctico, a ver si somos capaces. Empezar un proyecto, por ejemplo, la rúbrica, ¿Cómo empezar un proyecto? Yo la que- recomendación es que empiece por tareas, que Sí, empiece por por tareas tareas. competenciales. En vez de Sí. abarcar un proyecto amplio, empieza por tareas competenciales. Y poquito a poco va haciendo tareas cada vez un poco más complejas. Claro. ¿Vale? Pero en vez de abarcar un proyecto del tirón que sea inabordable o que se te escape de las manos, empieza por cositas Claro. pequeñas y Pues luego vas ahí ampliando. yo- Por Pues- ejemplo, al final de una unidad didáctica o una sola unidad didáctica, pues esto lo voy a trabajar, voy a hacer un bizcocho y voy a trabajar las unidades de medida, de masa, o vamos a hacer para una efeméride cualquiera. Claro, un microproyectos, proyectito, Yo- tareas competenciales. microproyectos, ¿no? Que podemos llamar también. Sí. Y poco a poco se va cogiendo el gustillo y se va animando. Sin porque que sea- es muy satisfactorio. María, Para- sin que sea entendido como un trabajo aparte, sino No, que no, no, eso no es es eso. evaluado y es parte importante del trabajo Claro, donde hay es- oralidad y es- escritura. Exacto. José Ignacio, Sí, mira, cuando yo he tenido compañeros que se han puesto a trabajar a mi nivel y han querido trabajar de esta forma sin haberlo hecho antes, yo siempre les digo, venga,
¿qué quieren hacer los niños? No sé, una excursión. Pues yo les digo a ellos, hazte las preguntas que tú te harás como adulto. Y esas preguntas, vuélcalas en tu aula, porque una excursión te va a conllevar en competencias matemáticas, dinero, coste, distancia, o sea, presupuesto, distancia, en lengua, todo tipo de texto, desde cartel, horario. Introduce eso en tu programación y evalúalo. Un proyecto se basa en el planteamiento de cuestiones interrogantes. Ya. Entonces, el arte de establecer cuestiones interrogantes. A nivel de maestro, cubrirlo curricularmente. Hemos tocado el trabajo por proyecto en una hora que habéis visto que es insuficiente. Claro. Sí, insuficiente. Animamos a todos los compañeros a que participen en nuestro programa cuando quiera y como quiera, que aporten sus ideas. Tenemos al teléfono al secretario de Manuel Alonso, hoy va de Manuel Alonso, y tenemos al teléfono a Manuel. Buenas noches, Manuel. Hola, muy buenas noches. Ya por fin, ¿no? ¿Hola? Sí, hola. Sí, mira, a ver, ahora. Queremos que tú cierres el programa contándonos cómo es tu colegio, qué servicios tiene, si tiene comedor, no tiene comedor, qué número de profesores, en qué proyectos estáis metidos. ¿Tú qué dirías de tu colegio? Pues si yo soy un padre que vivo en el entorno, en otra parte de Alcalá, y quiero conocer Manuel Alonso. ¿Cómo es Manuel Alonso? Bueno, pues el colegio Manuel Alonso responde al trabajo por proyecto, que tiene una cantidad de proyectos entre manos, tanto de lo que se han ido realizando a nivel de aula, como lo que se realizan dentro de los ciclos, como lo que se realizan interciclo, como lo que se realizan a nivel de centro escolar, que pues la verdad que merece la pena, y no hay más que ver por los resultados que el Colegio Manuel Alonso está teniendo en el alumnado que sale del centro y que llega al instituto. O sea que es una línea de trabajo muy difícil, y he estado escuchando todo el programa y coincido con todo lo que habéis comentado. Es muy difícil este trabajo porque es muy fácil hacer un trabajo más mecánico, que también tiene todos los respetos, ¿no? Pero hay que valorar realmente al profesorado que se impregna de una metodología activa de este tipo, que va ante la incertidumbre total en ese camino que quiere recorrer para el aprendizaje de sus alumnos y alumnas, pero claro, es muy complejo. Pues mira, Manuel, estás diciendo que es difícil. Para mí, personalmente, sería difícil lo contrario. Yo ya creo en esto, lo haré mejor o peor, estaré en las vías. Yo soy del Colegio San Mateo, el Colegio San Mateo también es muy potente en trabajo por proyecto. Estamos ahí, tenemos una compañera que es Rocío Bernarde, que apuesta siempre por el trabajo por proyecto. Nuestro director también entiende que debe ser una pedagogía abierta y lo anima. Y además se nos fue un gran compañero, Samuel, porque se ha mudado a otro colegio, pero que evidentemente a mí lo que me costaría sería volver al libro de texto. No sería capaz de hacerlo. Una vez que abres los ojos, luego es difícil volver a hacerlo. Exactamente. Pero oye, Manuel, termina de presentarnos Manuel Alonso, que si no nos vamos. ¿Cómo es Manuel Alonso? ¿Qué profesorado tiene? ¿Qué servicios tiene? ¿Tiene comedor? ¿No tiene comedor? Sí, nosotros tenemos comedor, tenemos aula de mediodía, tenemos aula matinal, tenemos actividades extraescolares que están a punto de empezar. Es un colegio activo y en completa apertura. Nosotros pues tenemos actividades a lo largo del horario lectivo. Esos proyectos, ¿no?, que llevamos a cabo a lo largo del horario lectivo, como el coro, como el huerto, Alonso Televisión. Que además ha sido premiado y ha sido galardonado como proyecto de innovación educativa por la Consejería de Educación. Correcto, sí, esa mezcla de las nuevas tecnologías con los medios de comunicación y con la capacidad de aunar todas las materias instrumentales y llevarlas en una misma línea para el aprendizaje. ¿En qué lugar de Alcalá se ubica Manuel Alonso, Manuel? Manuel Alonso está en la calle Blanca de los Ríos, una perpendicular de la calle Bailén, aproximadamente en la mitad, que comunica directamente con la calle La Mina. Está un poquito escondido, pero una vez que es una zona céntrica de Alcalá. Sí, y además Manuel Alonso es un colegio con solera antiguo de Alcalá. Sí, correcto. Pues nos despedimos, compañero. Muchísimas gracias, José Ignacio, por desplazarte desde tu pueblo con nosotros. Y muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, no, dar las gracias a María y a Manuel, ¿no?, que han estado con nosotros al teléfono y muchísimas gracias por su participación. María, muchísimas gracias por tu punto de vista, porque tu punto de vista era cómo gestionar un claustro cuando evidentemente unos quieren hacer una cosa y otros quieren hacer otra. Vale, vamos a dejar... y enhorabuena por el programa, porque contribuye a la educación de la localidad. La finalidad de este programa no es más que generar
puentes de conexión, de comunicación entre los padres, los distintos sectores de la educación, al final la calidad de educación. Mira, vamos a terminar con un audio de uno de los proyectos de Manuel Alonso, que a mí especialmente me ha gustado mucho. Con esto despedimos el programa. La semana que viene de lo que vamos a tratar, si es posible, es sobre el tránsito y el fracaso escolar. Yo creo que es un tema muy importante. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Gracias, noches. Sonia, por tu ayuda. Buenas noches a todos. Y ahí va. Para mí, el trabajo tradicional es más aburrido que trabajar por proyecto. Creo que trabajar de esta manera me ha beneficiado porque he aprendido los contenidos de una forma diferente, de una manera más práctica, manipulativa y menos de memoria. Lo que más me gusta de trabajar por proyecto es hacerlo en grupo y no de manera individual, por lo que lo recomiendo, porque yo creo que aprender de una forma divertida ayuda a retener las cosas. Sin duda alguna, creo que este método me ha ayudado mucho para mi formación. Pienso que ahora soy más responsable y más creativa. Lo que más me ha gustado de esta forma de trabajo ha sido lo bien que me lo he pasado. He disfrutado tanto que todos los días estaba deseando de llegar al colegio. Hacía los deberes sin que nadie me obligara. Es como cuando te lees un capítulo de un libro y no puedes parar de pensar en el siguiente. Y lo que menos me ha gustado ha sido que se haya tenido que acabar. La principal diferencia que yo he observado entre el método tradicional y el método a base de proyectos es que el tradicional es más aburrido y más mecánico. A cambio, el método a base de proyectos es más divertido y también te tienes que implicar más, pero tienes la oportunidad de buscar información e incluso de hacer cosas nuevas. Antes de que se me olvide, quería darle las gracias al profe Enrique, porque sé que esta oportunidad que he tenido era única, porque hay pocos profesores como él. Nos vamos ya, nos vamos ya. Es el final, es el final. Mi corazón nos llevará. Nunca vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar. Nos vamos ya. Es el final. Esta es la recta final, así que a disfrutar. Nos vamos ya, es el final, es el final. Mi corazón nos llevará. Nunca vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar. Nos vamos ya, vamos ya. Es el final, el final. La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira.